Muy bien, bueno, pues ya tenemos aquí esta mesa de especialistas que de verdad es una mesa sensacional de todos los jueves. Así es que saludo con mucho gusto a Ricardo Ravelo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente aquí en tu espacio y un saludo también muy afectuoso para mis colegas Víctor y Osvaldo. Muchas gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Pues un saludo para todos, para el público que nos escucha. Y antes de que se me acabe el tiempo, quiero decir que es un privilegio estar en este espacio, Julio. Yo mencionaba la amplia libertad editorial, las propuestas que construimos, de verdad es un privilegio y aquí estamos con muchísimo gusto, sobre todo porque sabemos que esa libertad está garantizada, colega, de verdad. Pues en eso estamos, eso somos, los cuatro, ejercemos esa libertad donde andamos, donde podemos, así es que es un gusto también ser anfitrión de una mesa inteligente, crítica, informada y libre. Bueno, gracias Víctor. Osvaldo Zavala, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, un saludo al público y por supuesto a mi amigo Ricardo, Víctor, un saludo y un placer estar acá. Gracias. Ricardo, pues hasta en la colocación de los recuadros que se hicieron aquí estás en primer lugar y como luego das tema para que se haga una muy buena discusión y polémica, te pido que nos vayas diciendo tu primera lectura sobre el tema, pues el tema obligado. Lozoya implicando a Peña Nieto, a Videgaray, a medio mundo. ¿Qué opinas de entrada sobre este tema de las declaraciones y presuntas delaciones de Emilio Lozoya? ¿Qué opinas, Ricardo? Mira, Julio, yo considero que, no quito el dedo del renglón, subrayo, puntualizo que se trata de un show bien montado. Hay un dato adicional que parece tener un sustento que avala esto que digo, de que los delitos por los que podrían enjuiciar a Videgaray, a Enrique Peña Nieto, que tienen que ver con una enorme defraudación a petróleos mexicanos, toda esta, digamos que todas estas argucias que se maquinaron desde la Presidencia de la República para sobornar a legisladores, crear un marco legal a modo, vía sobornos, y de esta manera entregar la riqueza energética a privados extranjeros, pues todo indica que estos delitos ya están prescritos y que el objetivo central es, sí, creo que es buen ejercicio conocer eso que llaman la verdad, no sé si histórica, pero por lo menos un pedazo de verdad de toda esta maquinación, y que me parece que el punto más redituable es el político, no es la justicia, es el tema político que sin duda pues le está abonando bastante bien a la Cuarta Transformación, justamente en un momento de crisis, en más de un sentido. La crisis financiera, ahora, bueno, ya puesta en un máximo de ebullición, ahora con esta propuesta que hicieron los economistas y académicos de la UNAM, de mucho prestigio, donde le proponen al gobierno federal, pues realmente endeudarse, echar mano de recursos para no dejar caer a las empresas y agudizar más el problema del desempleo. El otro tema de la inseguridad y este asunto tan crítico por malos manejos y por irresponsabilidad social a que ha llegado la pandemia en México con tantos números de muertos y de contagios. Lo que destacaría también de todo esto, a partir de lo que señaló Emilio Lozoya, lo que declaró ante la Fiscalía, es que bueno, al final del día parece que Lozoya fungió como un títere en el sexenio de Peña Nieto.
Él aduce que lo obligaron, que lo presionaron para cometer estos actos ilegales, una corrupción, un desfalco pues, de dimensiones extraordinarias. Y ahora, en esta negociación, que a todas luces parece evidente, es clara con la Cuarta Transformación para declarar lo que sabe, pues parece que se volvió a prestar a otro enjuague, ahora jurídico, pues para salvar su pellejo y para salvar también a su familia de la persecución de la que eran objetos. Bien. De tal manera que, bueno, por todos lados vemos que ellos ganan. Gana Lozoya, gana la Cuarta Transformación, pierde la sociedad. Bien. Gana Lozoya porque pues, no va a la cárcel, evita la persecución en contra de su familia, gana la Cuarta Transformación porque, bueno, está haciendo verdaderamente un gran show de todo esto, y sobre todo se está erigiendo como un gobierno que sí está persiguiendo la corrupción, cierta corrupción, no toda la corrupción, es decir, porque la corrupción que se está gestando actualmente en el gobierno no la persiguen. Ahí está, por ejemplo, los grandes contratos que está manejando Rocío Nale con su esposo en la construcción de la refinería de allá de Dos Bocas, ya denunciados, y eso no se cuestiona. Ahí está el caso de John Ackerman y Irma Heréndira Sandoval, y tampoco se investiga. En fin, es decir, solo les interesa una corrupción, la corrupción del pasado, para justificar que se persigue, y de esta manera pues construir todo un andamiaje que no tiene otro objetivo más que ganar nuevamente el Congreso en el 2021. Me parece que es muy claro el tema, ¿no? Ese punto sin duda no tiene ninguna discusión, es muy claro, aunque desde el púlpito presidencial se diga lo contrario. Bien, gracias Ricardo Ravelo. Brinco con Osvaldo Zavala para decirle cómo va este tema, enjuagues, negociación, simulación, teatro, o hay algo de fondo que sí debamos de apreciar. Discrepo totalmente de lo que acaba de decir Ricardo. No dudo muchísimo que la palabra show pueda aplicarse en este punto. Yo no creo que los usos políticos que ciertamente puede tener el proceso de Lozoya y que beneficiarán sin duda al grupo de López Obrador tengan, digamos, o sean la razón de fondo de todo esto. Yo creo que lo que estamos viendo pues es un proceso histórico donde por primera vez en el país hay voluntad política de atajar un fenómeno de corrupción sistémica que tiene generaciones y grupos políticos operando en el país, y que va desde el salinismo hasta el grupo Atlacomulco, del panismo, etcétera, el saqueo de recursos naturales que hemos mencionado desde hace muchas mesas, lo de Odebrecht y lo de agronitrogenados son apenas, como decíamos, puntos de visibilización de lo sistémico que es todo esto y lo necesario que es para la sociedad en general confrontarse con el fenómeno de la corrupción. Entonces yo discrepo completamente. Esto no es un show, esto es afortunadamente un proceso histórico que vamos a tener la oportunidad de tasar en sus múltiples posibilidades. Ojalá que se llame a citar al expresidente Peña Nieto, ojalá que Videgaray sea llamado a rendir cuentas, y ojalá que todo lo que se empieza por fin a aerar en esta discusión termine de fondo. Pero aún si no llegáramos a esas últimas consecuencias, con el mero hecho de tener la voluntad política de extraditar al exdirector de Pemex, con el mero hecho de abrir esa caja de Pandora que es Odebrecht, que había astutamente permanecido sellada durante el sexenio de Peña Nieto, pues hemos ganado muchísimo. Entonces, si gana la 4T, pues merecidamente gana, o por lo menos tener esta voluntad política. Ahora, es cierto que si no se llega al punto final de este proceso por culpa de alguien o de funcionarios, etcétera, en la investigación, bueno, ya tendremos oportunidad de debatirlo, pero esto apenas empieza, ¿no? También discrepo mucho de lo que decía Ricardo hace un momento de que no hay una voluntad política de pensar los posibles actos de corrupción en el sexenio de López Obrador. Yo creo que
yo creo que no hay mucho fondo para decir esto. El caso de John Ackerman no creo que sea de ninguna manera un escándalo legítimo. Yo pondría muy en duda todo esto que se ha señalado de Ackerman. Yo digo, lo digo muy rápido porque me parece muy injusto siquiera mencionar su nombre cuando estamos hablando de un caso verdaderamente criminal como lo que invoca el nombre de Peña Nieto y de Lozoya. Y pensando todo esto rápidamente, recordaba que el momento famoso donde lo increpaban a Videgaray en el MIT, ¿no? ¿Se acuerdan? Salió un video incluso donde un estudiante lo increpaba. Y revisando todo esto, es que es extraordinario cómo hay una continuidad entre el modelo neoliberal y la corrupción sistémica en México. Así como en los años 70 la Escuela de las Américas se dedicaba a entrenar militares, pues universidades como MIT y Harvard se dedican a entrenar funcionarios que van a ser complacientes y facilitadores del modelo neoliberal. Videgaray, que se graduó de MIT hasta donde entiendo y que ahora regresa como profesor, es celebrado en la institución. Fíjense, le estaba leyendo una nota que salió en el periódico de MIT como alguien que encabezó el proceso, ellos dicen, de liberación de la energía en México, le llaman así, ¿no? Eso me parece increíble, ¿no? El proceso de liberación de la energía. Dicen que él apoyó las reformas de las telecomunicaciones para hacer más competitivo el sector. Es decir, todos estos eufemismos que lo que enmascaran es la explotación y el saqueo del país, y que en MIT los aplauden perfectamente porque son ellos los que los concibieron en primera instancia. Es lo mismo que pasa con el expresidente Calderón dando después clases en Harvard, o el expresidente Salinas. Entonces, esto va mucho más allá, insistimos, de la 4T y de los posibles usos políticos de la 4T del proceso. Esto es un proceso completamente continental, donde la hegemonía estadounidense es el alfa y omega de la responsabilidad criminal, y donde ahora pues lo que tenemos que hacer como ciudadanos es reclamar que este proceso avance hasta sus últimas consecuencias. Bien, gracias Osvaldo Zavala. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre estos dos polos de la discusión que se han planteado? Mira, a mí me parece que frivolizar el tema es sumar a este ejercicio que diferentes medios han realizado por restarle su carácter político en el mejor sentido de la palabra, no de grilla, no de, digámoslo así, aprovechar espacios para ganar territorio de cara a las elecciones del 2021 y luego buscar el apoyo, ¿no? O sea, eso me parece que es parte de una estrategia que hay que mostrar claramente y que tiene que ver con ello, ¿no? En la cabeza del Reforma de ayer era el siguiente, la pasarela Peña Nieto. No, perdón, no estamos ante un show mediático, estamos ante un momento que me parece histórico, determinante, en donde de alguna manera ya en este momento se está poniendo en el banquillo de los acusados a la clase política que a lo largo de 40 años ejerció una opresión sobre las auténticas necesidades de la gente y que favoreció a un modelo económico que en el fondo de todo generó enormes negocios, que desvirtuó la función que podía tener el Estado y que además generó graves problemas, serios problemas que tienen que ver con el tema central de estas mesas, ¿no? Graves problemas en términos del respeto al derecho fundamental de la vida, la realidad de los muertos, los desaparecidos, los desplazados por fuerza, está relacionada con este modelo, con este ejercicio que sin duda capturó al Estado mexicano en función de intereses absolutamente ilegítimos y que causaron la debacle de este país. Yo creo que además hay que mirar esto en conjunto. Este proceso de Lozoya tiene que ver también con la orden de aprehensión dictada contra elementos de la Policía Federal, que en su momento generaron esta realidad terrible y este aprovechamiento de recursos en función del negocio y en detrimento de la seguridad de las personas. Creo que, por otro lado, habría que considerar las estrategias por parte de la Defensa y de la Fiscalía General de la República, pero no hay duda de que esas estrategias en un momento dado
tienen, por distintas razones, un elemento en común que las vincula. Y ese elemento en común no es solamente, digamos, señalar y acusar a los posibles responsables de esta realidad, sino develar este modelo terrible, nefasto, de explotación al que fuimos sometidos y que tiene que ver con realidades dramáticas, como ya lo mencioné, con el asunto de la seguridad pública, pero también tienen que ver con un elemento central en este momento y que es el derecho a la salud. Sí, los efectos del coronavirus en buena medida tienen que ver con este proyecto de salud y de privatización de la salud, y tienen que ver también con este modelo de alimentación que nos condenó a una realidad. No es que la culpa la tengan los gordos de las muertes, sino que la tienen esos intereses. Entonces nos encontramos con un Estado mafioso. Eso es lo importante de este proceso que se está llevando a cabo y de otros procesos que se irán desarrollando. Lo decía López Obrador en una conferencia de prensa, y esto es ineludible mencionarlo: los culpables de esta realidad son quienes de alguna manera generaron este modelo y lo llevaron a la cima del ejercicio del poder político. Y ahí sí, en este país presidencialista, pues son estos presidentes del neoliberalismo, ¿no? Bien, gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, pues ahora sí que para alusiones generales sobre lo que tú planteaste, pero yo me gustaría preguntarte, ¿crees que Peña Nieto no va a ser castigado, que simplemente se va a mantener una especie de alianza política con él? ¿Crees que a Felipe Calderón tampoco se le castigue y solo se le presione políticamente? ¿Cuál es tu planteamiento en todo esto? Mira, a partir del caso Lozoya, a partir de todo esto que ha declarado ante la Fiscalía, evidentemente estamos conociendo un pedazo de realidad que no es ajeno, es decir, todo esto lo sabíamos. ¿Cómo se ha manejado el sistema político? Pues de esa manera. Las grandes reformas se han logrado cuando no van a beneficiar a la sociedad, se han logrado a través de corrupción en los congresos de este país. Bueno, ahí está el caso de la famosa ley Bonilla allá en Baja California, ¿no? Donde se exhibió también la forma en que fue repartido mucho dinero ahí en el Congreso para aprobar esa ley. Esa es una práctica común. Todo esto ha sido parte de una estrategia del sistema político priista, panista, para beneficiar los intereses norteamericanos y de empresas europeas y asiáticas con el tema energético. En otro momento fue con la privatización de las grandes empresas del Estado, pero detrás de todo esto siempre ha habido el objetivo de hacer negocios. Y esto, a mí no me sorprende lo que declara Lozoya, es decir, me parece una verdadera minucia, que es la primera vez que pues lo da a conocer y lo asume un funcionario. Pues está bien, ¿no? Pero bueno, nada más hay que recordar el caso Díaz Serrano para acá, por citar nada más un periodo de tiempo. No dice absolutamente nada extraordinario Lozoya, es decir, esto ha sido parte de la historia con la que hemos vivido en los últimos 50 años. Y por otro lado, considero que seguramente va a ser citado a declarar Videgaray, que también Peña Nieto, pero yo tengo todas mis reservas de que Peña Nieto vaya a ser encarcelado. Y además también es muy clara que hay una doble posición en el gobierno de la Cuarta Transformación. Una cosa es lo que hace o dice el fiscal Gers Manero, y otra es la postura del presidente. Gers Manero dice, bueno, se van a citar a declarar a los inculpados, a todos, diputados, senadores, funcionarios que participaron en este saqueo, incluido el expresidente y el excanciller, el expresidente Peña y el excanciller Videgaray. Y por otro lado, López Obrador todos los días, o un día sí y otro también,
pues dice, no estoy de acuerdo en que sean enjuiciados los expresidentes, a menos que lo decida una consulta. Pero sabemos cómo se manejan estas cosas, es decir, yo creo que no podemos ver al gobierno de la Cuarta Transformación, no podemos creer en la Cuarta Transformación a ojos cerrados. Tenemos que también ejercer nuestra postura como periodistas y dejar a un lado la parte emocional que como si fuéramos verdaderamente aliados o parte de toda esta corriente. Nosotros somos periodistas y tenemos que ver las cosas desde una neutralidad, no desde el favoritismo, ¿no? Porque creo que ahí perdemos objetividad y esto se queda en evidencia. Tenemos que ser muy críticos también de la Cuarta Transformación, porque López Obrador no es un santo. López Obrador nos ha vendido una idea de ser un reformista, de ser un hombre demócrata, de estar a favor de la lucha contra la corrupción, pero hay muchas fallas, hay muchísimos errores, hay corrupción en la Cuarta Transformación que todavía no se exhibe, no se acepta, pero bueno, todo esto es cosa de tiempo. Así como se descubrió 6 años después lo que habían hecho con Pemex, también vamos a descubrir realmente las grandes cloacas que se están gestando ahora en este gobierno, que bueno, pues tiene un discurso que nos ha vendido cambios, nos ha vendido reformas, pero que todavía sigue patinando en el discurso. Todavía no vemos con claridad hechos concretos. Y retomando la pregunta, abundo nada más a este punto. Insisto en que Peña Nieto seguramente, si es citado, tendrá que declarar de una o de otra manera, de forma presencial o por escrito. No sé cómo vaya a ser, si es que ocurre, pero de esto a que vaya a la cárcel, bueno, yo tengo verdaderamente mis grandes reservas al respecto. Gracias, Ricardo Ravelo. Osvaldo Zavala, ¿este gobierno está en condiciones políticas de librar una gran batalla contra lo que antes se llamaba la mafia del poder? Es decir, con ir en serio y a fondo contra el peñismo, el calderonismo, el foxismo, el salinismo, en las situaciones económicas, pandémicas que vive el país. ¿El presidente tiene esa fuerza y esa posibilidad o corre el riesgo de que la convocatoria a una pelea en tantos flancos pueda debilitarlo o hacer que disminuya la eficacia de sus acciones? No, sin duda es una pregunta importante. No podemos minimizar el daño que hace no solo a este gobierno, a todos los gobiernos del planeta, la pandemia y el problema duro de crisis económica que está dejando con la caída del PIB, con la ocupación hospitalaria, etcétera. Y sin duda no es tal vez nunca un buen momento para iniciar un proceso de justicia transicional, por mucho que tu economía esté fortalecida, porque pues implica desde luego remover estructuras de poder que en muy buenos casos están presentes todavía en el actual gobierno. Pero yo creo que hay algo que me parece importante destacar de la 4T, es que sí ve una cierta autonomía, ¿no? Por lo menos lo estamos viendo en el momento en que personajes como Gertz Manero y Santiago Nieto de la UIF empiezan a debatir entre sí o empieza a haber, digamos, puntos de vista encontrados sobre cómo proceder, y me parece que eso en sí garantiza o nos hace ver por lo menos la autonomía de la Fiscalía por un lado o de grupos de grupos de investigación como la Unidad de Inteligencia Financiera, y creo que esa autonomía permite que esto vaya más allá de la simple validación política de la 4T o del proyecto de López Obrador. Eso a mí me parece que es positivo, ¿no? Es decir, que estemos en tanto ciudadanos participando en un debate de cómo llevar a cabo mejor estos procesos. Y creo que lo que decía Ricardo hace un momento, pues una vez más creo que discrepo profundamente. No se puede minimizar lo que está diciendo Lozoya, no se puede poner en un segundo plano todas las revelaciones que está haciendo. Al contrario, yo creo que lo que estamos viendo es que se está desnudando por fin la doble lanza que ha sido la dominación estadounidense, la hegemonía estadounidense y del capital transnacional en general en México.
Es decir, lo que tenemos es, por un lado, como hemos dicho ya en otras mesas, ¿no? el saqueo de los recursos continuado, sistémico, y por otro lado, pues en la agenda de seguridad facilitando y complementando esos procesos. No hemos hablado todavía de esto, pero supongo que vamos a tocarlo más adelante. El hecho de que se giren 19 órdenes de aprehensión contra ex colaboradores de Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, uno de ellos, el exsecretario de Seguridad Ciudadana, ¿no? del gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Jesús Horta, me parece que es importante. O sea, hay una enorme voluntad política de remover de verdad, de hacer un cisma político, ¿no? estructural de estos gobiernos anteriores. Leía una nota de Proceso hace poco donde se hablaba del funeral de Luis Miranda Cardoso, del padre, de Peña Nieto, y cómo el funeral, como sabemos, fue en Toluca, y cómo las figuras principales del grupo Atlacomulco no se aparecieron, ¿no? Ni Arturo Montiel, ni Del Mazo, ni Videgaray. Es decir, hay una desbandada al parecer, hay algo importante aquí, pues, que estamos por fin dando un golpe al corazón de estos grupos de poder que se creían dueños del país y que están siendo por primera vez perseguidos, no por una venganza política, sino por un proceso judicial que al parecer va a estar documentado y con suerte probado. Y esto es crucial, es histórico y no puede minimizarse, ¿no? Y creo que reducirlo a la 4T, pues es en verdad... pues me parece que es atender la relevancia histórica de lo que estamos viendo. Y lo que decía finalmente Ricardo con el tema de los posibles corruptelas, que él dice que tarde o temprano saldrán de la 4T, no dudo que como funcionarios y seres humanos va a haber más de un caso, pero ni yo creo, ni creo que Víctor, ni muchos de los compañeros periodistas que hemos tocado estos temas, estamos haciendo es hacer ningún tipo de fidelidad a la 4T, mucho menos. Yo no me siento partidario ni de la 4T ni de nadie. Por otra parte, hemos sido muy críticos de muchos aspectos del López Obradorismo aquí en esta misma mesa. Los temas que a mí me han interesado y que yo he señalado reiteradamente una y otra vez es el enorme problema de la militarización. Lo hemos dicho varias veces, cómo la 4T se está llevando al país a un país controlado por militares, lo cual a mí me preocupa muchísimo. Y por otro lado, que también va de la mano de esta política de seguridad del López Obradorismo, la desatención y probablemente lo que podríamos llamar el crimen de lesa humanidad de que se le está haciendo a la comunidad migrante. Así que a mí me parece que es fundamental y que hemos discutido a profundidad aquí también. Es decir, yo no creo que por aplaudir lo que está ocurriendo en materia judicial en torno al caso Lozoya o a lo que vaya a salir con estos colaboradores de Osorio Chong, o lo que pase después con el proceso que se lleve en contra de García Luna, porque pensemos la importancia histórica de esto, no significa que estamos de algún modo haciéndole el caldo gordo a la 4T, ¿no? Yo no creo que esa sea la lectura, ¿no? Es que esa no es nuestra chamba, perdón, pero esa no es nuestra chamba. Nuestra chamba no es aplaudir lo bueno que haga el gobierno, eso es su obligación. Nuestro trabajo es hacer periodismo. Es que no lo está haciendo el gobierno, estamos viendo un proceso judicial que se está revelando, no porque lo quiera el gobierno necesariamente, sino porque hay datos para hacerlo. Por otro lado, estos juicios absolutos de que no fueron al velorio de Luis Miranda porque están en desbandada, bueno, pues esto también está en tela de duda, seguramente no fueron por la pandemia. Bueno, Víctor Ronquillo, por favor, dinos cuál es tu punto de vista y dime, por favor, ¿cómo ves esta develación de lo que ahora se llaman las narrativas? Pero finalmente, todo el mundo está muy con la pandemia mexiquense. Víctor Ronquillo, por lo pronto queda develado los entretelones de relaciones criminales y complicidades en el equipo de Felipe Calderón, no solo por lo que dice Lozoya, sino por los juicios en Estados Unidos contra García Luna, contra Cárdenas Palomino y contra Ramón Pequeño. Y en el ámbito del propio Peña Nieto, pues quedan por lo pronto involucrados, a reserva de que se precise el grado de culpabilidad en todos estos hechos, pues del propio Peña Nieto, de Videgaray y de otros personajes de por ahí. ¿Crees que eso sea lo más importante de lo que estamos viendo hoy? Confirmar los lazos
y las relaciones de las mafias de poder? Mira, es que yo creo que antes de este momento, es cierto, todos lo sabíamos, pues era todo el mundo hablaba de ello. Ahora hay elementos que nos hacen ver cómo operó el sistema. Eso es muy importante y muy pronto, yo espero, tengamos pruebas y muy pronto podamos cambiar esta realidad. Yo quisiera hacer un par de apuntes antes de responder a esta pregunta. Sí. Lo primero es que de ningún modo estoy, ¿cómo decirlo?, pues con la camiseta de la 4T, ni mucho menos, ¿no? Creo que el proceso de militarización es muy grave. Ayer conversaba con Ernesto López Portillo sobre el tema, y entonces Ernesto me dio un dato que es impresionante, ¿no? Él habla de un proceso tan sexenal en términos de esta militarización y demuestra con datos, con hechos, cómo a lo largo de este gobierno se ha cuadruplicado la presencia de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional con labores de seguridad y yo agrego de control político, sin duda. Y bueno, si había 50,000 en el momento crucial de la guerra del narco, hoy hay 200,000. Me parece que esto lo hemos dicho, o sea, esto lo hemos discutido aquí en esta mesa. Por otro lado, yo quisiera hacer un par de apuntes muy importantes en relación a lo que ha ocurrido en estos últimos días, en estas últimas horas, en relación al caso Lozoya. Lo primero es que López Obrador no ha dicho que no se le juzgue, o sea, digo, quizá llevar esto al juicio popular y que fuera un gran evento político, pero ha reconocido que se tiene que atender a la legislación, a los procesos judiciales y a todo ello. Y bueno, si esto tiene repercusión política y él logra hacer una consulta popular para llevar a estos presidentes a juicio, bueno, eso será un acto político, será una posición política, pero lo estrictamente judicial no determinará esta realidad. O sea, eso es muy importante. Y luego lo otro, sobre este asunto de que, y bueno, es un asunto que han manejado diferentes columnistas, ¿no? Y entonces uno ve la factura y ve el tramado periodístico y los intereses que se manejan. Los colegas han dicho que bueno, que no, que no podrá ser juzgado porque esos delitos ya fueron prescritos. Lo primero que hay que señalar es que hay otros delitos que se le pueden imputar, aunque haya sido extraditado por los delitos mencionados. Eso es lo primero, ¿eh? Y lo segundo, ahí están los elementos probatorios, ahí están ya en este momento pruebas documentales. Existen las actas del Consejo de Administración de Pemex, eso por una parte, y también existen lo que en su momento fueron señalamientos por parte del PAN, por parte del PRD, de la compra billetazos de la presidencia, del ejercicio de muchos millones de pesos en la cuenta o en la transferencia de tarjetas electrónicas. Lo que yo quiero señalar de verdad es que sí me parece que este es un momento histórico, sí me parece que por primera vez hay elementos ya que nos hacen pensar que este juicio y que este proceso va en serio y que aparte forma parte de verdad, así como me opongo a la militarización, sí estoy convencido de que hay un intento de transformar estas realidades, que va más allá de los votos o no votos y que de alguna manera corresponde pues a una intención política que está en concordancia con el movimiento social que generó 30 millones de votos a favor de López Obrador. Ojo, cuando esto que dice Ricardo de que ya nos enteraremos y de que, bueno, perdón, en el momento en que se llevaban a cabo estos hechos, muchos de nosotros publicamos libros, publicamos notas, tuvimos participaciones en programas de televisión y de radio señalando estos elementos de corrupción. Entonces, no creo eso. Lo otro, pues el papel del periodismo. A mí personalmente, y yo lo asumo,
Yo no creo en el periodismo pasteurizado, creo en el periodismo que se compromete con lo social, que trabaja en favor de las causas que son mejores para nosotros y que bueno, en ese compromiso, pues seguramente, ya lo había dicho alguna vez, pues se mete a fondo a las cosas y se llena los tenis, las botas de muchas cosas, pero hay un compromiso. Y esto no quiere decir que yo vote por la 4T, ni mucho menos, ¿no? Bien, sí. Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, ¿periodismo pasteurizado a fin de cuentas? No, yo creo que, es decir, hay demasiada, ¿cómo te diré? Hay demasiada influencia de López Obrador a ciertos sectores sociales, y me parece que esto ha alcanzado a buena parte de la prensa. ¿Para estar a favor de López Obrador? Sí, al estar a favor de López Obrador y sobre todo de no cuestionarlo. Es decir, solamente hay que asomarse a la mañanera, ¿no? Parece que todos están pues dirigidos, no se cuestiona absolutamente nada. No lo confrontan absolutamente con nada, todo está a modo. Todo lo contrario, Ricardo, perdón, tú sabes que te aprecio mucho y te reconozco, pero es exactamente todo lo contrario, maestro. Hay que leer los periódicos, las primeras planas del día de hoy, para verlo. Hay que escuchar a los noticiarios, hay que ver cómo realizó la entrevista hoy de Ciro Gómez Leiva a Elías Ayub, buscando minimizar lo que había ocurrido con las vacunas. Y lo otro, bueno, de verdad, los colegas, es cierto, hay muchos colegas que, bueno, traen en el corazón la 4T, pero que predomina en los cuestionamientos son los otros reporteros. Todos los días Isabela González va con una consigna establecida desde la primera plana y la línea editorial de Reforma. O sea, perdón, maestro, pero no es así. Pero esas son excepciones. No, todo lo contrario. Es más, hay que revisar, hoy revísate las primeras planas de los diarios. Hoy escucha los noticiarios. Hoy pudo ser un día excepcional. Todo lo contrario, revisa la semana pasada. En el de gobierno no hemos visto verdaderamente grandes cosas. Es más, si no viene Jorge Ramos a cuestionarlo, verdaderamente lo hace. Tanto así, Ricardo. Lo hemos hecho en diferentes espacios. Hemos hablado de la militarización, del absurdo de continuar una línea de seguridad pública como la que se continúa. Lo hemos hecho, y no es cierto que esperamos la venida de mi cuate Jorge para decir el número de muertos y denunciar esta atrocidad. De ninguna manera. Ricardo Ravelo. A ver, yo solo para abundar un poco más en esto, yo sí veo esta preferencia, obviamente no solamente en el periodismo, lo veo en redes, lo veo evidentemente en la mañanera, gran parte, uno que otro puede que tenga ahí, se salga del guión, pero generalmente están alineados a lo que dice el señor Mesías López Obrador, y créeme que esto hace bastante daño, ¿no? Hace bastante daño no solamente al periodismo, sino también a la sociedad, porque me parece que, bueno, independientemente de que la gente se informe por otras vías en sí, ya sea redes, etcétera, nosotros como periodistas pues cumplimos esa función social, ¿no? Esa función de informar, pero de informar con elementos, de informar con datos, no con buenas intenciones, no con suposiciones, no con el amor a flor de piel por la cuarta transformación, como si verdaderamente estuviéramos viviendo en un Edén. No, en efecto, hay muchas consecuencias de la administración de Peña Nieto y de otras que todavía tienen sus efectos nocivos en el país, pero también hay demasiados problemas que todavía no están resueltos por el actual gobierno, y no salimos, o buena parte de la prensa que está, digamos, a favor de la cuarta transformación, pues no dejan de seguir justificando que esto apenas va empezando, que hay que darle tiempo, bueno, cuando ya vamos realmente por cerrar el segundo año del gobierno.
Y me parece que, bueno, ya no es tiempo de estar argumentando que pues falta más tiempo, que hay que esperar, que esto va bien. Es decir, para mí esto no se reduce más que a una venta de futuro. Y cuando un gobierno empieza a vender futuro, pues vende aire, ¿no? Porque el futuro es un tiempo que no existe. Uh-huh. Bien, gracias Ricardo Ravelo. Osvaldo Zavala, ¿cuál es tu valoración del aparato informativo general de México? Es decir, los principales medios convencionales que mantienen todavía una fuerte presencia en audiencias, las redes sociales, todo esto en relación con lo que estamos hablando, del momento de lucha y de transición mayor o menor que se esté viviendo. Pero ¿cuál es tu opinión sobre el papel de ese aparato informativo mexicano en los medios dominantes? Bueno, es que empezando por el hecho de que estamos en una época donde ya esas estructuras de dominación que llegó en su momento a ejercer el aparato de gobierno priista, sobre todo, ¿no? Yo me refiero a la época de la dictadura perfecta, donde sí podía llevarse a cabo un cierto control de los contenidos, ya sea por medio de la publicidad oficial o directamente por medio de dinero enviado en sobornos. Eso ya no existe por muchas razones. Primero porque la presidencia de López Obrador, yo creo que aunque se pueden cuestionar los usos de la publicidad oficial, que si de pronto hay más dinero a la jornada, etcétera, también es cierto que esa publicidad oficial se ha repartido de un modo mucho menos contencioso. Para empezar, es mucho menos la publicidad oficial que se gasta, dramáticamente menos, y además se ha utilizado en medios que han sin ningún problema seguido una línea increíblemente crítica de la 4T, como la revista Proceso, donde yo he colaborado mucho, o por ejemplo el periódico Reforma. Es decir, creo que los grandes medios nacionales, la mayoría, yo diría incluso, tienen una línea crítica clara, explícita, muchas veces incluso desbordada en contra del gobierno de la 4T. Yo no creo que haya un consenso mediático a favor de la 4T, no sé cuáles medios lee Ricardo. El único medio quizá donde yo te podría decir que algo parecido ocurre es en El Soberano, pero El Soberano es un medio hecho explícitamente casi como un órgano de comunicación de la 4T, sí. Pero fuera de eso, lo que vemos es probablemente lo contrario. Lo que tenemos es que los medios de comunicación, como pertenecen precisamente, no todos, pero muchos de ellos, los más importantes, los más visibles, pertenecen a conglomerados o a grupos de poder, del poder económico, terminan por refrendar la visión de muchos de los grupos de poder empresarial más importante del país. Mexicanos Unidos contra la Corrupción, todo esto, es decir, el grupo de Claudio X González, por ejemplo, es una muestra, un botón de muestra de cómo realmente los medios de comunicación están operando desde frentes ideologizados y muchas veces empresariales. Entonces, discrepo profundamente de lo que está diciendo aquí Ricardo. Ahora, la libertad de criticar al Estado, ya incluso cuando se trata por medio de periodistas independientes, tiene un récord muy pobre y muy triste en la historia inmediata reciente del país. Yo he escrito sobre esto, cómo los periodistas más importantes en materia de seguridad durante el sexenio de Calderón y de Enrique Peña Nieto, muchos de los que se dedicaron libros y largos reportajes a hablar de la guerra contra el narco, terminaron, eso sí, participando deliberadamente en la campaña militar de la guerra contra el narco, vendiéndonos la idea de que los cárteles estaban en control de todo y que había que militarizar y militarizar y militarizar. Entonces, a mí me parece increíble que no sometamos a juicio más bien el papel de los medios cuando realmente terminan colaborando con mucho de los gobiernos anteriores, directa o indirectamente. Entonces, yo no creo que esté ningún medio de algún alcance nacional en riesgo de terminar haciéndole el caldo gordo a la 4T, muy al contrario. Hemos escrito también mucho de cómo en las mañaneras se ha vuelto precisamente un lugar tan contencioso, porque el presidente López Obrador, tal vez de una manera muy inapropiada, señala justamente estos excesos por parte de medios nacionales e internacionales. ¿En qué país del mundo, en serio, mucho menos en Estados Unidos, donde tienen tanto control sobre las ruedas de prensa de los presidentes, puede venir cualquier reportero, quien sea, o incluso a veces ni acreditados,
a pararse ahí en plena foro nacional y además recibiendo inmediata atención para preguntarle lo que sea al presidente, y muchas veces ni siquiera son preguntas, son más bien modos de increpar o usos mañosos de la información, donde el show realmente lo hacen ellos, los reporteros, no el presidente. Yo me imagino yo qué sé, mandando a un reportero mexicano a de pronto pararse en la Casa Blanca, en el pool de la Casa Blanca, a hacer una pregunta a Trump. Ni siquiera lo dejan entrar a la Casa Blanca, señores. Entonces, o sea, tenemos que verdaderamente dimensionar esta política de medios del presidente López Obrador, que en el menor de los casos, en el peor de los casos, es de una apertura insólita. De hecho, lo que yo llamaría la atención es precisamente eso. Él voluntariamente se arriesga a que todos sus flancos mediáticos se abran cuando permite esta tremenda soltura con la que se dirige a los medios diariamente. Bien, gracias Osvaldo. Víctor Ronquillo, tu opinión sobre este aparato informativo mexicano, la relación con los medios de poder económico que suelen estar presentes en estos medios informativos, no sé si la relación con los 4 grandes de la televisión abierta mexicana, Azcárraga, Salinas, Vázquez Aldir y Francisco González. Sí, bueno, yo lo primero, y mira qué coincidencia, ¿no? Yo inicié esta mesa, por mi parte, reconociendo la importancia de estos espacios, Julio, ¿no? Uh-huh. Este espacio democrático, libre, y no fue, es decir, no fue un asunto pues institucional o de saludar y quedar bien contigo, ni con el público, ni con los colegas. Fue algo que verdaderamente yo valoro mucho, pues, ¿no? O sea, tenemos que construir estos espacios, tenemos que aprovecharlos y tenemos que generar estos espacios reflexivos, porque es cierto, en las redes sociales se han construido muchos espacios, existe ya una alternativa a la información. Lamentablemente sigue siendo preponderante la voz de estos grandes consorcios, el ejercicio del poder desde los medios de información. Y yo lo decía a mis alumnos hace muchos años, ¿no? Cuando hablábamos de estas realidades, yo les decía, bueno, mi experiencia personal como reportero, habiendo estado en diferentes redacciones, ¿no? Y saliendo por suerte de muchas de ellas y por otras pues por razones obvias. Bueno, la verdad de las cosas es que los medios no tienen periódicos como el Reforma, como el Universal, en los que yo fui en su momento colaborador, puedo decirlo claramente, no tienen una línea editorial, tienen una línea de negocios, lo mismo Excelsior, claro. Y eso es determinante, ¿no? Y esa línea de negocios, pues nada más veamos los intereses económicos que tiene Excelsior, o que tiene el Universal, o que tiene Reforma, ¿no? ¿Y quiénes son sus aliados? ¿Y quiénes son, no sé si sus accionistas de manera directa, pero quienes de alguna manera, de una o de otra manera, colaboran para pagar la nómina? Y luego lo otro, los aliados ideológicos que tienen el Grupo Reforma, que tiene Excelsior, que tiene el Universal, y que tienen también las televisoras. Veamos lo que ocurre todos los días en Foro TV. El otro día yo escuchaba un comentario pues muy desafortunado de alguien que no es nadie, porque cuando uno escucha, pues no lo sé, a Carlos Marín, cuando uno escucha a Ciro Gómez Leiva, cuando uno escucha a alguno de estos comentaristas que tienen, a lo mejor uno no está de acuerdo, ¿no? Con ellos, al propio Aguilar Camín, al Güero Castañeda, pero bueno, hay una trayectoria que lo respalda, a lo mejor uno no coincide, pero hay libros publicados, hay presencia en medios, en fin, no vamos a discutir si eso se logra de manera lícita y por méritos propios, pero sí, de pronto esta persona, que no es nadie, porque no la avala nadie, hablaba y cuestionaba precisamente frivolizando el asunto de estos procesos, ¿no? Uh-huh. Y también frivolizando de una manera muy, muy triste lo que ocurre en relación a la tragedia que vivimos sobre la pandemia, ¿no? Entonces, es muy preocupante y es de alguna manera parte de una realidad social. Lo único, por fortuna,
el pensamiento de estos medios, el pensamiento de lo que Contino llamas este aparato de información, ya no es preponderante en este país. Hemos logrado, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, y bueno, no es que seamos héroes del periodismo inteligente, equilibrado, ni mucho menos, pero hemos logrado con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, conquistar estos espacios. En mi época decíamos construir trincheras, y lo hemos logrado en ocasiones, pues eso, ¿no? A mí no me contratarían ya ninguno de estos medios desde hace muchos años, pero aún así sigo dando la batalla y estoy convencido de la capacidad que hemos tenido para ir a contracorriente. Y yo honestamente, y lo siento así, bueno, este ejercicio del periodismo independiente en este país tiene que ver con estos intentos de construir un país democrático, equitativo, igualitario, un país distinto al que sufrimos en los años, durante 40 años, ¿no? Bien, gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas del hecho de que, más allá del aspecto o aunado al aspecto judicial, crees que se está desmoronando el poder del grupo mexiquense? Es decir, que la simple develación de estas presuntas relaciones de Enrique Peña Nieto con todo lo que se ha denunciado va a significar un desmoronamiento de ese poder en particular. ¿Y cómo lo relacionas con este asesinato del padre de Luis Miranda Nava, su padre, un abogado que según diversos testimonios pues solía tener escolta y moverse con protección armada, un hombre con influencia, con fuerte presencia? ¿Se estará desmoronando ese poder mexiquense priista, Ricardo? Mira, Julio, no se está desmoronando nada. Y pensar que López Obrador va a ser una aplanadora que va a aplastar al propio sistema, me parece que es caer en una ilusión. Es un momento, el propio sistema a lo largo del tiempo ha generado sus propios contrapesos, ha generado sus propios cambios, ha generado, digamos, las necesidades de ajustes, de reacomodos. Finalmente es un sistema. Y López Obrador es parte del sistema, ha sido parte del sistema siempre. Esta digamos, aventura democrática que vivimos en 2018 no es más que producto de los reacomodos del sistema. Es necesario que el sistema se recicle, es necesario que el sistema se limpie, y el mejor elemento que el propio sistema empezó a construir hace 3 décadas se llama Andrés Manuel López Obrador. Y obviamente cuando todo este proceso llegó a un punto de maduración, pues bueno, le tocó el turno de encabezar la presidencia de la República para llevar a cabo la sacudida, el reciclaje, la limpieza necesaria. ¿Para qué? Para que el sistema continúe. Ahora, respecto de lo que tú me dices sobre el Grupo Tlacomulco, pues tampoco se va a desmoronar. El Grupo Tlacomulco ahí está, ahí va a seguir. La política es negociación. Y en este momento a ellos les toca estar donde están. Ya llegará un momento en que vuelvan a resurgir o ya no. Finalmente, yo insisto que esto no es una lucha, digamos, en el ring, ¿no? Ni de vencidas, es una negociación. La política en estricto sentido es negociación, y al sistema le convenía que este momento se llevara a cabo, por eso ganó López Obrador. De otra manera no hubiera sido posible. Ahora, ¿que es necesario encarcelar gente? Pues sí es necesario. ¿Que es necesario llevar a juicio a personajes que incurrieron en excesos porque es importante para que el sistema se recicle? Pues sí, y eso es lo que está ocurriendo. Pero de ahí en fuera, pues mira, esto de que nos venden un cambio, es un cambio necesario, sí, que impacta y es en beneficio de la sociedad, pero insisto que esto es parte de una negociación de sistema y cumplirá su objetivo, cumplirá su cometido. ¿Para qué? Para que el sistema continúe.
yo no veo que realmente esto sea una consecuencia de un personaje que de pronto pues salió de la lucha del pueblo y se construyó y llegó al poder y venció a los corruptos y va a encarcelar a todos. Pues no, esto me parece que es un cuento de hadas, ¿no? Hay que ser más racionales en este tema, ¿no? Es negociación y al sistema le convenía, y estamos viendo muy claramente el objetivo de tanto exceso en años anteriores, que llegó al grado de caer en grandes injusticias, se ensanchó la brecha entre ricos y pobres, y verdaderamente, bueno, pues aquí está el México con todo lo que Víctor decía hace un rato, ¿no? Con falta de educación, con empresas que se fueron por la libre, corrompiendo al poder, para vender comida chatarra, que hoy nos tiene en los primeros lugares como el país más obeso del mundo, con grandes índices de desnutrición. Y bueno, todo eso se tiene que reacomodar. ¿Para qué? Pues para que el sistema continúe. Respecto de lo que mencionas de Luis Miranda, en el sentido del asesinato, pues mira, hay que esperar. Yo creo que en este punto lo que se ha manejado, y creo que por ahí puede ir el móvil, es que se trató de un probable asalto. Yo creo que ya la autoridad estatal tomó cartas en el asunto, y bueno, pues hay que despejar primero que nada pues las hipótesis que vaya a construir la Fiscalía del Estado de México. En este momento, en medio de la ebullición por todo este tema de investigaciones que ponen en el banquillo de los acusados a los hombres del grupo Atlacomulco, entre otros, pues bueno, se puede imaginar que el móvil venga por otro lado, pero bueno, hay que ser fríos y esperar qué líneas de investigación se desprenden de las evidencias que recabe la Fiscalía del Estado de México. Bien, pues muchas gracias. Gracias. Comenzamos esta mesa de análisis precisamente con Ricardo Ravelo. Vamos terminando, son las 3 de la tarde con 1 minuto. Y bueno, paso ahora con Osvaldo Zavala a preguntarle, pues ya hablamos fíjate, hoy nos pusimos de analistas políticos y periodísticos. Agarramos de pretexto el rollo del crimen organizado y los Oya y demás. Así, digo, muy bien. Pero Osvaldo, ¿cómo crees que va a terminar esta historia? Tragedia, comedia, tragicomedia, ilusión, desilusión. Bueno, yo creo que pase lo que pase, hemos avanzado de una manera crucial y dramática, importante, como sociedad civil, más allá del enclave político de la 4T. Lo que a mí me parece muy, muy esperanzador es que como sociedad civil nos estamos preguntando de un modo general, ¿cuál es el saldo de esta estructura de gobierno neoliberal que empezó desde los años 80 o posiblemente más atrás, y que en su avance lo único que concibió es una minoría en el poder que se dedicó a la rapiña y al saqueo a costa de todos los demás? Y creo que esta coyuntura, lo que estamos viendo con el caso de Lozoya o con Genaro García Luna, con los detenidos colaboradores de Osorio Ochón o que están por ser detenidos, todavía no los detienen, lo que estamos viendo pues es una oportunidad histórica, como hemos dicho ya varias veces, de repensar no solamente el papel de estos grupos de poder, ¿no? De cómo, si sobrevive o no el grupo Atlacomulco, me parece que es secundario, sino más bien preguntarnos cómo enderezar este camino que no nos devuelva a esta lógica de criminalidad y de explotación. Y yo creo que ahí hay muchas cosas interesantes por decir. Lo que pensaba mientras escuchaba a Ricardo es que en realidad esto en parte es también fortuito, pero gracias a un momento histórico que nos rebasa, ¿no? Yo creo que el modelo neoliberal a nivel global está entrando, o ya entró desde hace tiempo, en una crisis que, por supuesto, toda crisis puede ser aprovechada, y el neoliberalismo es muy hábil como modelo para subsumir estas crisis para su propio beneficio. Pero yo creo que lo que hemos visto
en materia política entre México y Estados Unidos proviene en parte de ese agotamiento del modelo neoliberal, que también es extrapolable a las protestas en Chile, a los disturbios en Venezuela, lo que ha ocurrido en Bolivia, etcétera, y que entre México y Estados Unidos se dirime de una manera más cercana porque los vaivenes políticos nos afectan irremediablemente. Yo creo que la elección de Trump en 2016 permitió una oportunidad extraordinaria para abrir estas ventanas de visibilización de la criminalidad. Bajo un gobierno de Hillary Clinton, yo me pregunto si habría sido posible siquiera volver a pronunciar el nombre de García Luna de un modo productivo, ¿no? Yo creo que bajo el gobierno de Hillary Clinton nada de esto estaría sobre la mesa y estaríamos más bien ahora sí que en cuerpo y alma entregados al saqueo de energéticos. Entonces me parece que es extraordinario, ¿no? Porque como mexicano me opongo desde luego a la presidencia de Donald Trump y me parece que importantísimo que termine la pesadilla de su gobierno, y al mismo tiempo entiendo que hay una enorme fortuita oportunidad en la que estos intereses del gobierno de Trump y el gobierno de López Obrador por momentos podrían ser conducentes para hacernos estas preguntas, ¿no? No debemos olvidar que Donald Trump, aunque sea un empresario colaborador también del pensamiento neoliberal, pues finalmente es un apestado de la política estadounidense que probablemente termine acusado de traición por su propio partido, no lo sabemos, pero que encabeza toda una... por lo menos de un modo sintomático, el resquebrajamiento y la caída del modelo neoliberal. Su campaña presidencial pues fue una denuncia constante de cómo el neoliberalismo había causado pobreza en Estados Unidos, etcétera, y por eso Make America Great Again tenía que ver con restituir una economía nacionalista, etcétera. Creo que Alfredo Jalife también ha iluminado mucho ese debate, ¿no? Pensando el mundo entre globalistas y nacionalistas, esta división en la que López Obrador o los intereses del nacionalismo López Obradorista por momentos parecen complementarse de un modo estratégico con los intereses peligrosos sin duda del presidente Trump. Entonces, digo, en este escenario complicado y complejo donde no hay ni héroes ni bandidos necesariamente, sino oportunidades políticas para confrontarnos con la realidad y el presente y el pasado inmediato del país, tenemos nosotros, insisto, como sociedad, la oportunidad de ver lo que no podíamos ver. Yo creo que aquí lo que se está viendo es un reacomodo, pero no solamente de grupos, sino un reacomodo de lógicas políticas en general. Es decir, pensar que el grupo Atlacomulco ya no se siente libre ni de ir a un velorio en su propio estado, me parece novedoso, francamente. Me parece importante que estén escondidos, que no quieran dar la cara, que estén asustados, que se estén embarrando unos a otros. Ahora Peña Nieto mandó a decir vía su mandadero Loret de Mola que no hay ningún problema, que él no es culpable de nada, que él es un tipo que no tiene nada que ver con esto. Es decir, esta desbandada y este temor que suscita todo este proceso a mí me parece muy importante. Me parece que como sociedad civil tenemos por lo menos este privilegio de cuestionar por fin al poder y sin embargo si la 4T termina cerrando filas o colaborando con ciertos personajes, etcétera, pues lo llevaremos en su momento a discusión y además yo quiero terminar diciendo esto, no hemos de ningún modo escatimado una voz crítica a la 4T en esta mesa. Yo creo que hemos insistido y hemos sido muy claros en los fenómenos que me parece que sí son reales y que no son falsos shows mediáticos como los que inventa Reforma, sino cosas serias como el tema de la militarización y la política migratoria de México, que me parece que es horrenda, sin duda, y que, insisto, colabora y se compagina muy bien con los intereses del gobierno de Trump. Ahora, yo terminaría diciendo esto, tal vez ese es nuestro mayor peligro, ¿no? Que por atender una cosa con la mano izquierda, con la mano derecha dejemos que se hagan otras, ¿no? Entonces yo creo que nuestra obligación aquí no es ser o más críticos o no de la 4T, sino de operar en un tipo de multitasking, como dicen acá, ¿no? Es decir, por un lado, no separar la vista de este proceso crucial en torno al caso Lozoya, y por otro lado mantener una mirada muy atenta a lo que está ocurriendo con la militarización del país, que ya hemos dicho suficiente hoy, y con el tema migratorio, que insisto, yo creo que para mí es lo más doloroso de la 4T, un movimiento que se precia de ser de izquierda, que objetiviza y utiliza a los migrantes centroamericanos como moneda de cambio para, yo qué sé, complacer al poder militar o complacer a los intereses estadounidenses, me parece que es una gran traición humanitaria, incluso más allá de lo político.
Y yo creo que eso es, digamos, el mayor reclamo como ciudadano y como ser humano que se le debe hacer a un gobierno como el de la 4T. Entonces, yo creo que podemos hacer ambas cosas, podemos hacer múltiples cosas, ¿no? Es decir, somos periodistas, somos intelectuales y podemos operar en diferentes niveles. Entonces, no podemos solamente quedarnos de un lado o del otro, ni pensar que porque admiramos este proceso judicial como una oportunidad histórica, de pronto nos sentimos como poniéndonos la camiseta de no sé cuál gobierno. Yo no creo que eso sea factible de ese modo. Entonces, creo que tenemos esto, una oportunidad como sociedad a hacer esta pregunta de fondo que nunca habíamos tenido oportunidad de articular y que con suerte va a ser expansiva y que va a producir un cisma estructural con suerte en la manera en que avanzan los intereses o no neoliberales en el país. Bien, gracias Osvaldo Zavala. Y a Víctor Ronquillo le toca cerrar esta ronda de intervenciones que iniciamos con Ricardo Ravelo y que ahora terminamos justamente con Víctor. Víctor, adelante tu punto de vista ya sobre todo lo hablado, ya ni qué agrego yo, elementos hay ahí para el debate y el análisis. Bueno, lo primero que yo quisiera señalar es que cuando hablamos de absolutos como el sistema, me parece que tenemos una poca visión crítica y que lamentablemente nos establecemos en un mundo de falsedades y de verdades a medias, ¿no? Esto del sistema y su recomposición me parece que nos aleja de una perspectiva auténtica de reflexión crítica, y en el ejercicio periodístico pues es sencillo, ¿no?, recurrir a estos absolutos. Me parece que tenemos que comprender estos fenómenos sociales de una manera más profunda. Y por otra parte, también estoy convencido de que este gobierno, que tiene algunos elementos de socialdemocracia, que está en el centro izquierda, en fin, difícil, ¿no? Las etiquetas siempre son falsas, absurdas, y también limitan la comprensión de los fenómenos. Pero ya lo habíamos señalado en otros momentos, y tiene relación, Julio, con este de abrir demasiados flancos. A mí me parece que eso, que se están abriendo demasiados flancos. ¿Cuál es el cálculo en un terreno de especulación que yo me permitiría hacer? Pues con base a todo lo que hemos reflexionado en estas mesas, con base a lo que por ahí podemos leer y bueno, con estos años, ¿no?, de este ejercicio periodístico que hemos realizado. Bueno, ¿cuál es el cálculo político? Sin duda, este gobierno tiene dos aliados que son fundamentales, dos aliados de un peso específico en el poder, y esos aliados son, por una parte, los grupos más poderosos del empresariado mexicano. Hoy en la mañana, Carlos Slim Domit estuvo en esta conferencia de prensa en donde, bueno, yo celebro, ¿no?, la implementación de esta vacuna. Las semanas anteriores estuvieron estas cabezas de las televisoras, y obviamente hay otros elementos de este grupo importante, el Grupo México, que son aliados políticos de López Obrador. Lo otro, que también podríamos abundar sobre de qué manera son aliados y cómo han operado en el contexto de la 4T estos grupos a partir de la vinculación con Romo, ¿no? Pero hay un elemento también muy importante y que tiene que ver con estas alianzas y que fortalecen el proyecto político de López Obrador. Y aquí sí está el asunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Está el asunto de un grupo social, político, económico determinante en los equilibrios del poder. Obviamente, desde mi perspectiva personal, desde mi perspectiva también, y yo me atrevo a decirlo, pues como periodista, como profesor, pues bueno, obviamente estoy convencido de que esa no es la ruta, de que la ruta tendría que ser desde la izquierda, desde abajo, para realmente transformar este país. Quizá estamos en una etapa, ahí sí, como dice Ricardo, de reacomodos, pero no creo en estos sistemas absolutos. Creo que hay contradicciones, que hay espacios políticos, y por otro lado, lo que estamos viendo se da a nivel mundial. Esta crisis que ya mencionaba Osvaldo del neoliberalismo, sin duda, esta emergencia que tiene otras connotaciones muy preocupantes de los nacionalismos, y por otra parte, que va vinculado con ello, la
emergencia de la militarización en distintos países a nivel continental y a nivel mundial, ¿no? Como ven, bueno, pues abro el tema para una reflexión mayor, para seguir discutiendo, y bueno, pues por ahí sería, mi querido Julio. Bueno, pues muchas gracias, Víctor Ronquillo. Son las 3 de la tarde con 14 minutos. Veo así como que Ricardo Ravelo todavía tiene... Bueno, pues entonces, Ricardo, pues muchas gracias por esta oportunidad de contar con tu punto de vista, que además generó polémica y discusión, que siempre es de agradecerse y siempre sirve para confrontar puntos de vista y buscar tener una mayor amplitud de visión en lo que estamos analizando. Gracias, Ricardo. Muchas gracias a ti, Julio. Es siempre como lo ha dicho al inicio de esta mesa Víctor Ronquillo, yo coincido, es un espacio de mucha reflexión donde cabe todo, ¿no? Yo creo que esta pluralidad es verdaderamente muy enriquecedora para el público, y también pues agradezco a la participación de mis colegas Víctor Ronquillo y Osvaldo. Muy bien, gracias Ricardo Ravelo. Gracias, Osvaldo Zavala. No, gracias, Julio, Ricardo, Víctor. Me gustó mucho el debate y la discusión. Hay que seguir discrepando, me parece que eso es muy importante. Bueno, pues cada quien aporte para la próxima, piense el tema con el que se arme ahí toda la discusión a fondo. Gracias, Osvaldo, muy amable. Muchas gracias a ti. Gracias, Víctor Ronquillo. No, muchas gracias a ustedes, y de verdad que muchas gracias, colegas. Un abrazo para Ricardo, a quien de verdad yo lo respeto mucho como periodista, como reportero. Ha estado en la trinchera siempre, entonces por supuesto que primero mi afecto y mi reconocimiento intelectual, y obviamente también para Osvaldo, ¿no? Con quien de verdad primero que nada es un excelente profesor, y eso nos hace compartir espacios. Y obviamente para ti, Julio, que eres alguien que ha construido este espacio, y también pues un colega de primera, hermano. Entonces, un abrazo para todos y un saludo para el público que nos escucha, ¿no? Sale, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.